Reflexiones sobre el campo. Un diálogo que nos acerca al agro en Ecuador. Bienvenidas y bienvenidos a Reflexiones sobre el campo, el podcast del ICA Ecuador, donde compartimos voces, ideas y experiencias que nacen desde la tierra. En este episodio queremos entender el desafío que enfrenta el campo ecuatoriano respecto a la investigación. Sabemos que la ciencia, la innovación y el compromiso con nuestra ruralidad son claves para fortalecer la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la resiliencia a nuestras comunidades agrícolas. Es por eso que hoy nos acompaña un gran amigo, Raúl Jaramillo, actual director ejecutivo del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias del Ecuador. Raúl es ingeniero agrónomo con una destacada trayectoria en investigación, desarrollo tecnológico y gestión institucional. Con más de 2 décadas de experiencia en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, su liderazgo ha sido clave para promover una agricultura basada en la ciencia, adaptada al cambio climático y centrada en las necesidades de los productores. Bienvenido, Raúl, qué gusto tenerte aquí. Y bueno, partamos que nos cuentes cómo llega Raúl a este mundo. Queremos saber un poquito más de ti antes de poder saber de lo que trabaja, y cómo le comunicamos finalmente a las personas que nos van a escuchar qué es el INIAP y la importancia para el país. Muy buenas tardes, Renzo. Un saludo muy cordial a ti y a todas las personas que van a escuchar esta muy interesante entrevista. Gracias por la oportunidad para poder hablar un poco de mi persona y del instituto y de la agricultura, la ciencia. Temas que me han apasionado desde niño, yo diría, ¿no? Bueno, yo soy quiteño, vengo de una pareja de migrantes, porque mi papá era lojano y se conoció con una guayaquileña, se enamoraron y vinieron a vivir acá a Quito. A un lugar neutral, digamos. A un lugar neutral, alejados de las familias y todo lo demás. Mi padre, una persona brillante, mi mamá, una persona que se sale del molde mi mamá, ¿no? Ella estudió parvularia cuando salió de la escuela y estaba trabajando en el tema de educar a pequeños, de educar a niños. Cuando de pronto se apasiona por el mundo de la arqueología, se va en estos años a trabajar en el campo con arqueólogos que estaban dando los primeros pasos en esta fascinante historia antigua del Ecuador, y termina siendo finalmente parte del equipo que fundó el Museo del Banco Central del Ecuador, ¿no? Mira, qué interesante. Y mi papá, un autodidacta, una persona que se formó primero como vendedor, tenía un gran ánimo de vendedor, un gran carisma, él llegaba fácilmente a muchos lugares, pero además leía mucho, tenía una gran cultura, una gran memoria, aprendía mucho, un gran autodidacta, y en algún momento empieza a incursionar en el arte y se vuelve un artista. Mira. Y un artista pintor que después logra posicionar un nombre dentro del país. Yo creo que es uno de los referentes en la plástica lojana, porque Mira. él venía de Loja, ¿no? Entiendo que hay ideas por ahí de hacerle un reconocimiento. Ya tiene el nombre de una calle en Loja, pero está ahí. Entonces, de ahí nacimos, mi persona, mis 3 hermanos. Yo estuve en este mundo de la cultura, en este mundo de ver mucho libro en la casa, de tener muchísimo tema para leer, y me volví un lector. Y a través de la lectura me empecé a entusiasmar con el mundo de la ciencia, con lo que pasaba ahí en el tema científico. Creo que desde muy niño le dije a mamá que yo quería ser un científico, que quiero hacer estas cosas. Me entró la curiosidad por las plantas. Cuando yo salgo de la secundaria, ya me habían convencido que la agricultura no era para mí, que es por otro lado que tengo que ir. Quise probar el tema de la ingeniería química, estuve un tiempo ahí en la Escuela Politécnica Nacional, pero rápidamente me di cuenta que no era lo que yo quería. Y me regresé al llamado inicial, tomé el riesgo, ¿no? El salto al aire, de que vamos hacia... Era agricultura y era ciencia. Era agricultura y era ciencia, era ingeniería agronómica. Aterricé en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central, logré completar ahí el título. Y bueno, de ahí para adelante ha sido una historia de investigar. Fui pasante del Centro Internacional de la Papa antes de graduarme, y después a través del Centro Internacional de la Papa me gradué como ingeniero agrónomo, conseguí la oportunidad para mi maestría, y de ahí sí ya tuve que quemar los barcos y salir con el doctorado ya directamente
a Estados Unidos, ¿no? En resumen, la vida académica, ¿no? Perfecto. De ahí, bueno, avancé a otros temas. Y ahí hubo mucha dedicación tuya al tema agronómico, a la ciencia, y de pronto Raúl llega al mundo del INIAP, ¿no? Y llega a liderar un equipo de personas y capital humano súper importante para el país, para el Estado del Ecuador. Pero, ¿cómo ves tú hoy día la ciencia aplicada en el Ecuador? ¿Cómo te sueñas el Ecuador a los próximos 10 años? ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo te gustaría quizás cómo te gustaría ver a este hijo putativo, ¿no? Que es el INEAP? ¿Cómo te gustaría verlo en los próximos 10 años asociado al Ecuador? Bueno, yo soy un optimista incurable, ¿no? O sea, yo siempre pienso que vamos a tener buenos resultados, y uno ve al segmento agrícola realmente utilizando todas las posibilidades que tenemos aquí, ¿no? Tenemos un país maravilloso, tenemos todo tipo de clima, todo tipo de suelo, tenemos abundante agua, abundante sol. Entonces realmente la agricultura, bien manejada, yo creo que es una oferta inmensa de oportunidades para afuera. Y en ahí entra el tema de la tecnología, del conocimiento, como un instrumento para que se pueda consolidar esa agricultura. O sea, yo veo un sistema de innovación basado en ciencia aquí en Ecuador, posicionado, fortalecido. ¿Ya? Hay muchas cosas que tienen que cambiar, pero si tú me preguntas qué es lo que quiero y qué es lo que veo, eso es precisamente lo que veo. O sea, finalmente un Estado, un sólido Estado tomando decisiones a partir también de la información que le entrega la ciencia y aumentando las capacidades propias del Estado para poder finalmente brindar soluciones y herramientas a las personas, porque alguien que nos pueda estar escuchando se pregunta, bueno, ¿y cómo estos científicos se vinculan con yo, productor en el campo, no sé? ¿Cómo le explicamos esa parte a esas personas que nos podrían estar escuchando? Mira, una bondad que he tenido a través de los años de mi carrera es que he viajado muchísimo, ¿no? Yo poco después de ya empezar mi vinculación con el Centro Internacional de la Papa, tuve la oportunidad de empezar a hacer viajes internacionales. Tuve mi primera experiencia de 2 semanas en Perú, conocí lo que era el Centro Internacional de la Papa, posteriormente, y recibía mucha gente del extranjero, ¿no? Yo estaba dando mis primeros pasos para tratar de aprender inglés, y interactuaba con mucha gente que llegaba aquí a Quito de otras partes para, digamos, conocer lo que estaba haciendo el Centro Internacional de la Papa, que por cierto en esos años progresó muchísimo. El Centro Internacional de la Papa, la sucursal de aquí en Quito, bajo el liderazgo de Charlie Crisman, avanzó en numerosas áreas, ¿no? Yo estaba bajo la tutela del doctor Greg Forbes, una persona maravillosa que hasta ahora lo considero un amigo cercano, y de ahí salgo a mi maestría en Holanda. Y en Holanda veo la realidad de un sistema universitario tan fuerte, tan distinto a lo que nosotros teníamos acá, y con alcance internacional. La Universidad Agrícola de Wageningen, eso también me permitió tener otra percepción. Exactamente. También noté que buena parte de los basamentos que me habían dado aquí en la Universidad Central eran válidos, me ayudaron mucho para cruzar con éxito esa experiencia de la maestría en Holanda. Y después, en el doctorado, visité China, visité toda la parte de los Estados Unidos. Terminé trabajando con una organización americana radicada aquí en el Ecuador, pero cubriendo el resto de América Latina, y visité todos los países. Y uno se da cuenta que aquí hay ¿cómo te puedo decir? Una responsabilidad compartida, una dicotomía, si tú quieres. Porque es cierto, se necesita de un Estado fuerte, de un Estado que sepa encaminar y promover las cosas. Las Land Grant Universities en Estados Unidos, como Penn State, donde yo hice mi doctorado, reciben miles de millones del Estado y del país, de Estados Unidos y del Estado, de Pensilvania en ese caso, ¿no? Y eso les permite a ellos tener operativos, claro, todo el desarrollo académico, la investigación de punta. Yo me acuerdo el Agricultural College donde yo estaba con mi facultad, tenía más recursos para investigación que todo el sistema científico ecuatoriano en los años que yo estaba ahí. Claro. Una universidad, claro, un college dentro de una universidad. Y esto a uno le abre los ojos, o sea, dice, bueno, realmente ellos avanzan tanto. Brasil, otro ejemplo, ¿no? La cantidad de recursos que le ha puesto a la ciencia para transformar la realidad de un país que fue importador de alimento en un momento. Pero cuando tú me decís, bueno,
aquí se requiere también, esto no es solamente una responsabilidad del Estado. No. Lo que intento entender es finalmente que acá todos debiesen caminar, hacer el mismo camino, ¿no? O sea, debiese haber un privado, debiese haber un consumidor, debiese haber un productor consciente con respecto finalmente a las líneas que visualiza el Estado. Pero la pregunta que me cae de cajón es básicamente, bueno, pero ¿cuál es la línea que promovemos desde el Estado? ¿Cómo lo hacemos para poder en el fondo enarbolar o encontrar finalmente el objetivo común que debiésemos ir a buscar todos, desde nosotros inclusive desde la cooperación? ¿Cómo lo ves eso? Mira, como te digo aquí, la primera parte de este ingrediente que mi experiencia me señala es que debe haber un financiamiento, un apoyo del Estado, ¿no? O sea, el Estado debería apoyar la ciencia, debería impulsar la ciencia. Eso tiene una serie de ramificaciones virtuosas. Pero la segunda parte es que debería haber un compromiso de la sociedad de entender el beneficio de la ciencia y apoyar al Estado en este esfuerzo. ¿Ya? O sea, debe haber algún cierto nivel de diálogo entre los actores en ese sentido para entender para dónde se tiene que llevar la ciencia y utilizarla de la mejor manera. Y la traducción al español para personas que, imagínate, voy a volver al ejercicio, pero si alguien nos estuviera escuchando hoy día en el campo y tuviera un problema con algún problema en el campo técnico, cuando tú hablas de ciencia, porque me gustaría traducir esto al español quizás más básico, pero ¿cómo incide el INEAP finalmente en la vida de un productor en el campo que está haciendo papa? Quizás dónde en el Ecuador, en cualquier lugar. ¿Cómo incide el INEAP? Yo lo tengo claro, pero me gustaría que tú se lo pudieses contar a estas personas que nos escuchan, porque la trascendencia que tiene el INEAP, desde la mirada que tiene el ICA, por ejemplo, que desde nosotros de la cooperación es extremadamente relevante. Por eso es que hay INEAP en todos los países. O sea, es una réplica, ¿no? Entonces me gustaría que tú le contaras a esas personas por qué es importante que la ciencia, en qué afecta su vida finalmente. Yo creo que ahorita tenemos una agricultura con una cantidad muy alta de desafíos, ¿no? Está el tema de, digamos, la parte económica que uno quiere optimizar, volver rentable la agricultura. Yo creo que es el primer requerimiento. O sea, nadie se va a meter en la agricultura si no puede obtener su sustento, si no tiene una vida de calidad, puede poner a sus hijos enrumbados con una buena educación. O sea, ganar más dinero por la superficie que tú tengas. Va por ahí, ¿no es cierto? O sea, tú deberías tener, y creo que es parte de estos objetivos que tú decías que deberíamos apuntar, un bienestar rural, ¿no? Un bienestar que empieza a construirse con un modelo económico que funcione, ¿no es cierto? Y ahí empiezas tú a preguntarte, bueno, ¿qué es lo que debo producir? ¿Cómo debo producirlo? Claro. ¿Cuándo debo producirlo? Ese tipo de respuestas a veces ya están atendidas, ¿no? O sea, la ciencia, la academia, los institutos de investigación como el INEAP se han gastado décadas investigando alrededor de todos estos temas. Hemos mejorado y seguimos mejorando nuestras ofertas, nuestras recomendaciones de cómo hacer buena agricultura, rentable en principio. El otro aspecto es que esa agricultura también debería ser sostenible, ¿no es cierto? Claro. Si tú te quemas todo el suelo que tú tienes porque te pones a sembrar en una ladera con tractor, como yo he visto, resulta que en 10 años ya no tienes tierra, ¿no es cierto? Y ese suelo ya no es productivo. Claro. Entonces uno tiene que tener criterios para saber manejar y ubicarse en los lugares adecuados con el manejo adecuado. A veces no es suficiente con apuntarle a una productividad muy alta. Tú tienes que apuntarle a una productividad sostenible. Yo he conversado con muchos expertos en café, en cacao, en otros temas, y claro, yo puedo multiplicar por 5 la productividad que tengo yo ahorita en el país, sin embargo, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿Y cómo? ¿Y para quién? Tenemos un experimento en Amazonía de sistemas agroforestales, Renzo, ojalá que algún rato puedas tú verlo de primera vista, maravilloso, en donde se observa cómo estos modelos agroforestales primero mejoran el ambiente, sostienen la productividad, y la productividad de las plantas al final de cuentas es superior a las de afuera. O sea, no es que se pierde dinero haciendo estas prácticas. Lo que ha pasado con el sistema de labranza cero en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, son modelos que orientados a construir suelo, ¿no? A levantar el ambiente, a hacer un ambiente más favorable. Bueno, acá parece una simbiosis, una forma en la que convive
entonces muy bien la ciencia con los conocimientos ancestrales, porque parece que nuestros predecesores tenían mucha claridad de cómo sembrar, en qué tiempo hacerlo y de qué forma finalmente mantener el suelo sin matarlo. Es por eso cuando nosotros vamos, y nos sorprende mucho, nosotros vamos a la Amazonía y vemos estas chacras amazónicas, ¿no? Con estas formas de que no son monocultivos, que no meten, digamos, máquinas, pero que son muy dificultosas. Finalmente, claro, las personas nos dicen, bueno, esto así lo hacía mi abuelo y mi bisabuelo. Parece que la ciencia, ¿no? Logra en el fondo coincidir y validar las viejas prácticas. ¿Cómo ves ese uso tradicional? ¿Cómo ve el INIAP? ¿Cómo ve el Estado esa forma de uso y prácticas que son ancestrales? Bastante relevantes, muy, muy, muy relevantes. Yo creo que uno tiene que tener muchísimo respeto del agricultor, de las personas por generaciones que han estado en un ambiente desarrollando su vida, desarrollando su producto. Y eso a nivel mundial. Obviamente uno tiene que adaptar la tecnología a la realidad del lugar, a la realidad del suelo, a la realidad del clima y del cultivo que tú quieres hacer. Y ahí empezamos un poco a discutir distintos modelos, ¿no? Lo que ha pasado en los cinturones maiceros de los Estados Unidos es que se apuntó y se apostó por una alta tecnificación de la producción agrícola que tienen ahí, porque son zonas de llanura, porque tenían una economía muy dinámica, con centros de consumo muy alejados, muy dependientes de otro tema, que no necesariamente se traduce a la realidad de aquí del Ecuador, claro, en donde tenemos una geografía que para empezar es completamente diferente, una cultura diferente, la dieta ecuatoriana te pide una alimentación mucho más variada, aprecian este tipo de cultivos. Ahora, ahí viene el tema. Entonces, ¿qué puedo traer de esta visión un poco más tecnológica, que es válida para el productor aquí, sin eliminar el conocimiento que tiene el productor, ¿no es cierto? Claro. Cuando yo estuve en Pedro Carbo, en Guayas, hace algún tiempo, con una reunión con la Coordinadora Nacional Campesina, me asombraba ver cómo mantenían todo este sistema que creo que es centenario del manejo de las albarradas, de mantener ahí la provisión del agua. Es una zona relativamente seca, tienen inviernos muy marcados y el resto del año bastante limitación con el agua, pero ya tenían este modelo y sabían cómo hacerlo. Tenían estos sistemas ahí. Pero lo que me decían a mí es, mire doctor, lo que tenemos que hacer acá es trabajar con otro tipo de sistemas, colocar una geomembrana, colocar algo que me permita evitar las pérdidas que yo puedo minimizar con esta tecnología. ¿Qué puede hacer el INIAP? ¿Qué puede hacer el Ministerio de Agricultura para esto? Y yo hablaba con unas señoras maravillosas que se sabían de memoria todo lo que tiene el campo, me conversaban de cómo manejan hasta las picaduras de las culebras. Esos son los verdaderos soldados, los que están ahí al frente, y uno quiere tratar de llegar ahí respetando la visión que tienen ellos. Yo he estado en Pastaza con organizaciones que cultivan la chacra amazónica, he estado con organizaciones campesinas desde mi inicio con el sistema Papa Pasto, que fue lo primero que yo estudié con mi carrera profesional en la serranía ecuatoriana, y tienen una visión holística del suelo. Ahora la idea es, ¿qué necesitan ellos? Claro. Otra variedad de papa que a lo mejor se enferme menos o que tenga acceso al mercado. Una variedad de cacao como las maravillosas que tiene ahorita el INIAP, que tienen rendimiento y calidad y que tienen otro tipo de manejo, ¿no? Pero complementado con yo digo, como te digo, Renzo, un respeto muy grande por la realidad y por el conocimiento del productor. Ahora, yo sé que no es función y no es misión y no está dentro tampoco de los elementos que tiene que trabajar el INIAP. Me voy a meter un tema también un poquito conflictivo y complejo para nosotros. Pero el mundo joven, porque nos cuesta mucho asociar lo que hacemos a este mundo joven. Yo creo que, claro, estos espacios que nosotros estamos haciendo, unas dinámicas mucho más distintas, ¿no? Nos acerca un poco a ese mundo, pero en el mundo, con una juventud migrando, con un campo mucho más envejecido que en años anteriores, con el desafío, ¿cómo ve el Raúl Jaramillo, no? El desafío de cómo volver la juventud al campo, cómo lo ven las universidades. A mí me queda claro que tú tenías una relación súper cercana con la academia, por lo tanto tienes la posibilidad también de ver ese mundo, de conversar con académicos habitualmente. ¿Cómo ve el desafío hacia el futuro? ¿Cómo el Ecuador debiese enfrentarlo? ¿Cuál es tu mirada con respecto a eso?
cómo el mundo debería enfrentarlo. Así ¿no? es, yo creo un problema transversal. En realidad es una cosa que se ve a nivel de todos los países, ¿no? En Estados Unidos es exactamente lo mismo, ¿no? En Europa cada vez menos jóvenes están atraídos. El campo es un universo generoso, un lugar en donde uno puede encontrar un sustento digno, noble, alimentar a la humanidad. Yo no creo que pueda haber otra actividad tan noble como eso, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo es duro, ¿no? Eso es innegable. Uno está sujeto a las eventualidades del clima, a las eventualidades de los mercados, a las eventualidades políticas, incluso ahora con este tema de la inseguridad que nos agobia en el campo, ¿no es cierto? Entonces, es complejo decirle a una persona, tú vas a encontrar ahí un futuro, y un futuro prometedor, y un futuro que realmente te garantice un sustento para ti y para tus hijos. Pero es posible. O sea, yo sí creo que eso es una realidad. Lo único que, como te decía al inicio, esto representa responsabilidades compartidas. No se le podría pedir esto solo al Estado. Creo que buena parte de la responsabilidad está también en las organizaciones, en el nivel que tengan estas organizaciones estructuradas, que puedan apuntar a buscar fomentar dentro de los jóvenes cierto amor al campo, pero a través de modelos de negocios de campo que le puedan atraer a las personas. Yo he visto ejemplos, por ejemplo, en el tema de producción lechera, de producción de carne, en donde hay gente joven que está metiéndose con estos temas, ¿no? Claro. Han entendido este tema. Sería mucho más sencillo si tuviéramos gremios organizados con una escala mercantil, con una escala comercial, que le ayuden a los productores en estos temas, accesos a créditos. Muchas veces un joven no tiene fácilmente un acceso al crédito, no tiene una historia bancaria. Aquí tocamos un tema que nosotros lo hemos levantado como un problema principal, que es el tema de la confianza. Sí. O sea, si básicamente yo le contaba a un par de campesinos un par de semanas atrás la experiencia exitosa de una cooperativa en Chile que se llama Cooperativa Aroncomilla. Ellos hacen vinos, los cooperados van desde la media hectárea hasta las 50 hectáreas, una cuestión muy, muy asombrosa, y todos se coordinan, se juntan, valorizan, manejan el precio, aumentaron el precio de su producción 3 o 4 veces, una locura, y cuando yo me tocó la oportunidad de hablar con el gerente, él me decía, mira, aquí lo principal, el elemento principal de esta pirámide, ¿no?, es la confianza. Si no hay confianza, correcto, no hay absolutamente nada. Entonces, lo que yo derivo de lo que tú también me planteas es que cuando hablamos de que, bueno, si a los jóvenes no les dan préstamos porque no tienen historial crediticio, porque finalmente el sistema bancario los posiciona en un lugar de alto riesgo. Cuando los posicionan en alto riesgo, los préstamos son casi al nivel de usura. Entonces, la pregunta para mí, o la que yo te hago a ti, más bien, es la confianza parece ser un elemento principal. Y ahí, ¿cómo hacemos? Porque las mujeres son ayer conversábamos con Patricia, una productora súper exitosa, pero le decíamos, bueno, ¿cómo hacemos el juego de cómo confiamos? ¿Cómo llegamos a puntos de encuentro? ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, la experiencia mía, viajar a través de distintos países, a través de los años, me sugiere, mi estimado Renzo, no creo que haya una sola fórmula para eso, de que una organización fuerte en el campo te facilita este tipo de cosas, ¿no? Yo visité durante 11 años seguidos, 5 o 6 veces al año Colombia, visitaba numerosos departamentos, estaba relacionado con algunos gremios, y uno notaba que había una madurez en esos gremios que les permitía consolidar esa confianza, ¿no es cierto? Sabías a dónde tenías que vender. La venta era transparente. Si es que había excesos, buenos ingresos y buenos años, esos ingresos y buenos años se traducían en ventajas para el agricultor directamente. Yo hace un año, por una muy buen acuerdo que tenemos con la Politécnica de Valencia, actualmente con INIAP, una excelente universidad que incurre mucho en estos temas de innovación, en estos temas de cómo transformar el conocimiento, pude conocer cooperativas en España, seguramente similares a la que tú me comentas, que vienen de décadas de esfuerzo, no es algo que se ha conseguido sencillo tampoco, claro, pero hay un modelo ahí de una cooperativa transversal, en donde cada
cada socio se entera de todo lo que hace la cooperativa, hay mucha democracia en cómo se toman las decisiones, tienen su propio brazo comercial, que para mí es fundamental. La parte de comercio es como por donde debe sustentarse en estos esfuerzos de confianza, de sustentabilidad, y logran generar modelos productivos muy técnicos, especializados en distintos tipos de productos, tienen su propia centro de investigación, incluso una de estas cooperativas. Algunas hasta manejan bancos, de lo grandes que se han vuelto, ¿no? De lo poderosas que se han vuelto. Y el que termina ganando finalmente es el agricultor. Ahora, obviamente, como te digo, aquí hay un compromiso, yo diría hasta de valores, porque uno tiene que estar dispuesto a correr ciertos riesgos en algún momento. Yo no creo que le pueda yo garantizar a cualquier joven que quiere empezar a trabajar el tema del cacao, el tema del ganado, el tema de la papa, de que nunca va a perder. Obvio. Algún momento va a tener algún año complejo, algún momento va a tener algún desafío, pero si está dentro de una organización sólida, yo creo que esos riesgos como que se van minimizando y los beneficios se maximizan también. O sea, si pudiéramos sintetizar en algunas palabras que nos pudieran resumir, ¿no?, lo que hemos conversado. Es confianza, es desarrollo e innovación, es investigación, universidad en el campo. Si tú tuvieses la posibilidad hoy día, Raúl Jaramillo, salir a esta oficina y encontrar digamos, ¿cómo le llaman? Botella mágica, ¿no? Donde va a salir el Aladino, ¿no? Y el duende te va a contar o te va a decir, te va a dar la posibilidad de que pudieras tomar algunas decisiones. Tuvieras todo el poder para tomar alguna decisión. Para poder mejorar el agro en el Ecuador. ¿Cuál sería esos tres deseos que le pudieses pedir a este ser mitológico y mágico y le pudieses decir, mira, sabes que me gustaría esto y esto para mejorar esto? Peligroso contestar a eso porque te digo, te aleja un poco de lo que realmente puedes hacer. O sea, yo sí creo que uno tiene que buscar muy buenos planes y muy buenas políticas. Yo ¿qué le pediría al genio? Que haga que Galo Plaza Lazo nunca muera, ¿no? Que sea una persona que nos acompañe por 300 años, ¿no? Para que nos ubique ahí. Una persona que tenía esa visión técnico-social claramente establecida, ¿no? Él exigía alfabetismo para mejorar un salario a sus trabajadores. Les obligaba a aprender a leer y eso abre un universo distinto para una persona, ¿no? Pero al mismo tiempo investigaba cómo trabajar el campo, investigó mucho el tema de mecanización, tuvo una claridad muy, muy notable sobre las limitaciones que tiene la Amazonía, dónde tenemos que apuntar los temas, ¿no es cierto? Yo también creo que le pediría al genio de la lámpara que la sociedad se enamore del campo y se enamore del agricultor, se enamore del campesino, que de alguna manera subsidiemos, disculpa la mala palabra, al campesino, en algunos casos, al campesino, al agricultor, al pequeño productor. Y por último, le pediría al campo que le aclare la visión a esos productores para que dejen de pelearse con sus vecinos y más bien unen esfuerzos. Y que tengamos una sociedad única, ¿no? Hay un tema, y tú dijiste la palabra cooperativa y yo también, pero hay poquísimas cooperativas agrícolas aquí en el Ecuador, mínimo, mínimo. Hay muchísimas asociaciones, yo no voy a hablar mal de ninguna, todas tienen su mérito, ¿ya? Pero siempre promuevo, piensen un poco más allá. Una cooperativa es otra cosa, ¿no? Y un fideicomiso del lado de las empresas con una cooperativa del lado de los productores completamente distinto. Funciona de otra manera. De otra forma. Y claro, ahí se basa en la confianza. Yo te quiero dar las gracias, pero antes de darte las gracias por este espacio, Raúl, en tu agenda, que yo sé que es sumamente apretada. Nos cuesta muchas veces mucho juntarnos a conversar, pero me gustaría que les dieras las palabras a las personas que nos están escuchando, tu última palabra a propósito de este encuentro y esta conversación. Y que les diga lo que te gustaría, ¿no? ¿Qué te gustaría, tu sueño? Bueno, ahí te dejo ese minuto para que tú les puedas contar lo que tú quieras. Bueno, yo lo que aspiraría es a que tengamos un diálogo continuo con los actores en el campo. Yo creo que tenemos un nivel de madurez, la mayoría de los ecuatorianos, que a veces no utilizamos, que está la oportunidad abierta para que conversen con el INEAP, que visiten nuestras estaciones experimentales, que apoyen a la ciencia. La ciencia finalmente es algo que, aunque demore un poco más,
siempre va a tener resultados valiosos para ellos. Estamos a las órdenes, ojalá que puedan visitarnos, seguirnos a través de nuestras redes, de nuestros canales, agradecer muchísimo el apoyo de la cooperación internacional, de la academia, del Ministerio de Agricultura, de todos ellos, porque realmente estamos ahí. Y te digo, mi estimado Renzo, tenemos esta visión ahorita con INIAP de transformarlo, de modernizarlo, de potenciarlo, de generar más en beneficio del agricultor. Yo necesito hablar, necesito estar en diálogo, necesito conversar con ustedes. La realidad del INIAP está en las estaciones experimentales que tenemos y ojalá que podamos seguir conversando con todos ellos sobre la realidad y la mejora del campo. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon y nos vieron el día de hoy. Gracias desde ICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Y como decía también Raúl, el ICA está a disposición también de los campesinos, ¿no? Del campo y de los lugares alrededor de este hermoso Ecuador. Muchas gracias y buenas tardes. Esto fue Reflexiones sobre el campo. Un diálogo que nos acerca al agro en Ecuador. Una producción del ICA Ecuador y Corape.